Bien chicos, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez conmigo, mi nombre es Marco Antonio Vera. Hoy arrancamos bien una vez más con nuestra clase de economía. Bien, el día de hoy chicos vamos a hablar en este caso lo que vendría a ser bienes. Bien, bienes. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de bienes, hablamos de objetos. Bien, objetos. ¿Listo? A ver, ¿y cuál va a ser el fin de estos objetos? Simple, el fin de esos objetos va a ser ¿qué cosa? La satisfacción de una necesidad. Entonces es importante esto recordar que en este caso, bien, los bienes, bien, son aquellos objetos que tienen como fin, bien, listo, la satisfacción de necesidades. Entonces chicos, de esa manera vamos a definir los bienes, ¿bien? A ver, los bienes entonces decimos lo siguiente, son aquellos objetos, bien, materiales, o inmateriales que satisfacen necesidades. Bien, entonces a eso se refiere con bienes, ¿no, profesor? ¿Qué hay objetos materiales? Claro, objetos que se pueden tocar, son palpables. E inmateriales, profesor, ¿hay objetos inmateriales? Claro, una fórmula química, una patente, una marca, son en este caso objetos inmateriales porque no tienen carácter físico. Bien, entonces chicos, listo, eso vendría a ser un bien, listo, pero los bienes, bien alumnos, se clasifican bien en dos grandes grupos. Bien, los bienes se clasifican en dos grandes grupos y estos son bien los bienes económicos. Vamos a poner primero los bienes no económicos, o también llamado bienes libres, y los bienes económicos. Bien, listo. Ahora, veamos, recordemos algunos aspectos importantes. Bien, ¿qué es un bien en este caso no económico? Bien, un bien no económico, alumno, alumna, son aquellos bienes que son creados por el hombre. Cuando hablamos de bienes creados por el hombre, nos referimos, por ejemplo, al aire que respiramos, al agua de mar, a los rayos solares. Bien, a eso se le define como bienes no económicos. Bien, son creados por el hombre. Bien, y como existen en gran cantidad, bien, los bienes no económicos son abundantes. Son abundantes, bien, son abundantes, son de gran cantidad, bien, listo, bien. Otro punto importante, bien chicos, ahora veamos la clasificación en este caso de los bienes. Bien, los bienes se clasifican en este caso en dos grupos, en no económicos y económicos. Los no económicos son también llamados bienes, en este caso libres. Bien, ¿qué implica un bien no económico? Un bien no económico son aquellos creados ¿por quién? Creados por la naturaleza. Bien, ¿cómo es eso, profe, de bienes creados por la naturaleza? Como el agua de mar, el aire que respiramos, los rayos solares. Ellos vendrían a ser, alumno, alumna, bien, bienes no económicos. Y como son creados por la naturaleza y son de gran cantidad, son abundantes. Son abundantes. Bien, ¿listo? Ahí tenemos un punto importante. Son abundantes, son de gran cantidad. Bien, listo. El aire satisface una necesidad, los rayos solares satisfacen una necesidad. Bien, por lo tanto, a eso se le denomina que ellos tienen, ¿qué cosa? Tienen valor de uso. ¿Y qué implica que tengan valor de uso?
simple que puedan satisfacer ¿qué cosa? Una necesidad. Bien, listo. Pero acá hay un punto importante, ¿listo? Que si bien los bienes no económicos tienen valor de uso porque pueden satisfacer una necesidad, pero ¿qué implica esto? Que ellos no necesariamente pueden ser intercambiados. Bien, listo. ¿Qué quiere decir, no? Si tú por ejemplo tienes una botella de agua, entonces yo no te voy a decir, oye María, dame tu botella de agua y ten un poco de aire. Bien, no se puede realizar eso. ¿Por qué? Porque el aire es abundante y todo lo podemos tener. Por lo tanto, bien, esta clase de bienes no económicos no tiene valor de cambio. Bien, listo. Listo, chicos. Ejemplo, bien. Un ejemplo, bien, a ver, ¿quiénes serían un ejemplo, listo, de esta clase de bienes? Lo hemos mencionado hace un momento. Bien, por ejemplo, vamos a mencionar, bien, el aire, el agua de mar, los rayos solares. Bien, listo. Entonces, chicos, esa es la característica de los bienes, en este caso, no económicos. Ojo, un punto bien importante que aclarar referente a esto, chicos. ¿Qué cosa, profesor? Que tú no confundas, bien, los bienes, en este caso, no económicos, bien, con los bienes públicos. Bien, los bienes públicos tienen otra definición. Bien, los bienes públicos son aquellos creados o brindados ¿por quién? Por el Estado. Las carreteras, el alumbrado público, los parques. Bien, ellos son considerados bienes públicos y son muy diferentes a los bienes no económicos y a los bienes libres, ¿no? También que es lo mismo. Entonces, chicos, siempre diferencia ello, bien, los famosos bienes públicos, que tienen características muy importantes, muy interesantes, que son no excluyentes sino rivales, que en algún momento nosotros hablaremos de ello, ¿no? Cuando veamos mercados y hablemos de fallas de mercado donde se ubica esta clase de bienes. ¿Listo? Bien. Su contraparte, bien, de los bienes, tenemos en este caso los bienes económicos, bien, que vendría a ser todo lo contrario. Mira, si los bienes no económicos son creados por el hombre, alumno, alumna, bien, listo, los bienes económicos van a ser creados, bien, vuelvo a repetir, ¿no? Si los bienes no económicos son creados por la naturaleza, perdón, bien, los bienes económicos, ¿por quién van a ser creados? Van a ser creados, bien, por el hombre. Bien, es todo lo contrario. Pero como el hombre produce una cantidad determinada de bienes, listo, no van a ser como los bienes no económicos o libres que son abundantes. Bien, listo, ellos no van a ser abundantes los bienes económicos, van a ser escasos. Bien, porque el hombre produce una cantidad determinada. Bien, listo. Luego, aparte de esto, es importante mencionar lo siguiente, que tanto los bienes no económicos como los bienes libres o no económicos, bien, satisfacen necesidades. Bien, eso implica de que los dos tienen valor ¿de qué? Valor de uso. Bien, ¿listo? No lo olvides, tienen valor de uso. Pero acá hay algo muy importante que mencionar y acá otra cosa que los distingue, es que ellos sí pueden ser intercambiados. Bien, si yo digo, María, ¿sabes qué? Te cambio tus libros por mi celular. Entonces ella va a decir, ya, está bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este bien económico que ha sido creado por el hombre, bien, se puede intercambiar. Por lo tanto, tiene valor de cambio. Bien. Listo, chicos, no lo olvides. Entonces, es importante, bien, recordar esto, detallar esto. Bien. Bien.
Listo. Entonces es importante recordar ello. Bien, ejemplo, profesor, siempre con sus ejemplos, porque de esa manera, bien, ustedes van a poder entender y mejor captar. Yo siempre digo, ¿no? Siempre las clases tienen que ir con ejemplos. ¿Listo? Bien, por ejemplo, tenemos un lápiz, un celular, bien, bienes económicos creados por el hombre. Bien, listo. Una vez que ya hemos visto bien los bienes económicos, listo, vamos a hablar en este caso cómo se clasifican estos bienes económicos. Bien, listo. Vamos a ver cómo se clasifican estos bienes económicos. Bien, la clasificación de bienes económicos se pueden clasificar teniendo diferentes criterios. Bien, según su naturaleza, según su duración, según su aspecto legal, según su destino, según su función. Bien, tienen varios. Veamos esas diferentes clasificaciones y luego vamos a ir viendo bien algunos aspectos más importantes, bien, en este caso de los bienes. ¿Listo? A ver, veamos. A ver, entonces, por ejemplo, si hablamos los bienes según su naturaleza, clasificamos los bienes en tangibles e intangibles. Bien, ¿qué es un bien tangible, chicos? Un bien tangible es aquel bien que es sensible al tacto, es aquel bien que se puede tocar, es decir, bien, es aquel bien de carácter, ¿qué cosa? Material. Bien, listo, de carácter material. Bien, listo. Luego tenemos, chicos, los bienes intangibles. Los bienes intangibles, en este caso, vendrían a ser lo contrario. Bien, los de carácter inmaterial, los que no se pueden, en este caso, tocar, o los que no son sensibles, por decirlo así, al tacto. Bien, profesor, ¿qué ejemplo, profesor? Porque yo no entiendo sin ejemplos. Bien, listo, no hay problema. Alumno, alumna, veamos los ejemplos para cada uno de ellos. Bien, listo. Por ejemplo, acá un ejemplo de bienes materiales o tangibles. Podemos poner la pizarra, ¿no? Ahí está. Ponemos la pizarra como un ejemplo muy importante. Bien, el cuaderno. Bien, listo. Luego tenemos, chicos, bien, los bienes intangibles. Los bienes intangibles de carácter inmaterial. Por ejemplo, una fórmula química o fórmula matemática. Bien, una marca. Profe, pero yo la fórmula químico-matemática la tengo en mi libro. Ah, está bien, listo. Pero el origen ha sido una representación mental, es una idea, una fórmula matemática o química. Lo que tú tienes en tu libro, lo que tú tienes en tu cuaderno, en tu plaje, en fin, listo, es una representación de ella. De igual forma sucede con las marcas de ropa. Bien, Puma, Nike, Adidas, bien, son creaciones del hombre, bien, son ideas, bien, que han sido plasmadas, que han sido representadas, bien, en un logo determinado. Bien, en un logo determinado, bien, listo, pero esta marca, como es una idea, bien, listo, es de carácter, ¿qué cosa? Inmaterial. Lo que tú tienes, bien, en tu polo, bien, por ejemplo, es una representación, bien, no lo olvides. Seguimos, chicos. Luego hablamos, en este caso, de los bienes según su duración. Cuando hablamos de los bienes, chicos, según su duración, se clasifican en dos aspectos. En bienes, en este caso, fungibles y en bienes, ¿qué cosa? Infungibles. Bien, listo. ¿Qué es un bien, en este caso, fungible? Un bien fungible, chicos, chicas, es aquel bien que se usa una sola vez. Bien, ese es un bien fungible, un bien que se usa una sola vez, un bien que se extingue al primer uso. Bien, listo. Bien, es decir, ¿no? Según su duración, bienes que pueden durar una sola vez o se utilizan una sola vez, y bienes infungibles vendrían a ser bienes que se usan varias veces. Bien, listo.
No lo olvides. Ahí está. Ejemplo, profesor. Ejemplo, profesor. Siempre vamos a poner, en este caso, bien, tus ejemplitos. Tu profesor Marco Vera siempre te va a poner ejemplos para que podamos entender mejor la clase. ¿Listo? Ahí está. Entonces, si por ejemplo ponemos, bien, ¿listo? A ver, bienes fungibles que se extinguen al primer uso, los alimentos, las bebidas. Ellos serían bienes, en este caso, fungibles, ¿no? No puedes volver a utilizar una bebida ni un alimento, ¿no? No tiene sentido. Bien, bienes infungibles vendrían a ser bienes que se utilizan varias veces, bien, como por ejemplo una zapatilla, un polo, bien, listo, una laptop, etcétera. Bien, listo chicos, hasta ahí. Bien, entonces no lo olvides, de esa manera se clasifican los bienes según su duración, fungibles e infungibles. Ojo con ello, ojo con esto, bien, que un bien puede entrar en este caso en varias clasificaciones. En este caso, por ejemplo, ¿no? Un bien en este caso puede ser infungible o puede ser tangible también. Es por eso que siempre que te pregunten, siempre lee bien la pregunta, porque normalmente te pueden pedir un criterio determinado. Bien, listo. Sigamos. Según su aspecto legal. Bien, listo. En bienes muebles y bienes inmuebles. Bien, listo. Cuando hablamos de un bien mueble, normalmente la mayoría dice, no, profesor, son bienes que se pueden trasladar, que se pueden mover de por sí. Bien, listo. Y no está mal esa definición, bien, pero desde el punto de vista legal o desde el punto de vista jurídico va más allá. Bien, de igual forma, si es que hablamos de bienes inmuebles, decimos, no, profesor, un bien inmueble es aquel bien que no se puede trasladar, que no se puede mover. Bueno, sí, tienes razón, pero el aspecto legal no va por ahí. Bien, el aspecto legal está relacionado que si está registrado o está inscrito en los registros públicos o no. Bien, listo. Hay clase de bienes, en este caso, que están inscritos bien en los registros públicos, que van a tener un certificado de propiedad, como las viviendas, como los departamentos, como un título de propiedad, bien, y estas tienen que estar inscritas, bien, listo, en los registros públicos, bien, para validar que verdaderamente tú eres el dueño de esta vivienda, listo, terrenos, casas y todo ello. Es por eso que podemos hablar a partir de ahí de bienes inmuebles. Y hay bienes que no necesariamente se inscriben en registros públicos, bien, máquinas, herramientas, listo, ellos no necesariamente, bien, en este caso están van a estar inscritas en los registros públicos. Por lo tanto, ellos son considerados bienes muebles. Bien, siempre hay que tener en claro este criterio, bien, aparte del que ya conocemos. Bien, listo. Entonces, cuando hablamos de bienes inmuebles, a ver, vamos a poner acá, se pueden trasladar, pero siempre con la acotación que yo te estoy mencionando. Bien, listo. A ver, no, serían sí. A ver, perdón. Serían lo contrario, ¿no? No se pueden trasladar. Ahí está. No se pueden trasladar. Listo. Y un bien mueble es aquel que se puede trasladar. Bien. Listo, chicos. A ver, un ejemplo, bien, en este caso de bienes muebles, bien, e inmuebles. Bien, listo. Un ejemplo, bien, de bienes muebles, en este caso serían las máquinas, bien, las herramientas. Bien, y un ejemplo de bienes inmuebles serían las casas, los terrenos, etcétera. Bien, listo. Bien, listo, no lo olvides. A ver, luego muchachos, luego chicos, es bueno, es interesante tener en cuenta algo también. La otra clasificación de bienes, según su destino. Bien, cuando hablamos de según su destino, por ahí también tienes que recordar la clase de producción. Cuando vimos en este caso producción,
bien, vimos de que durante o al momento de crear un bien, listo, este bien pasó por varios procesos. Materia bruta, el recurso su estado natural, que vendría a ser un árbol en el bosque, bien, listo, materia prima, que vendría a ser en este caso el árbol cortado, bien, el árbol talado, que es el recurso extraído de su medio natural, bien, listo. Luego hablamos de los famosos insumos o bienes intermedios, bien, que es el bien que es la materia prima transformada. ¿Por qué? Porque ese pedazo de madera, bien, va a ser convertido en una lámina de madera. Y por último tenemos bien el bien final o el bien que ya pasó por un proceso productivo o que tiene valor agregado, que vendría a ser una mesa, una silla. Bien, entonces chicos, nosotros cuando hablamos bien de bienes, en este caso según su destino, bien, nos referimos a lo siguiente. ¿Listo? Bien, a ver, nos vamos a referir a bienes intermedios y a bienes finales. A ver, ¿qué vendría a ser un bien intermedio? Un bien que no tiene valor agregado. Bien, eso vendría a ser un bien, en este caso, intermedio. Un bien que no tiene valor agregado. Mientras que el bien final es aquel que sí tiene valor agregado. Bien, listo chicos. Bien, listo jóvenes. Entonces, a ver, ¿cómo definimos esto? Ejemplos, profesor, ejemplos básicos. Bien, por ejemplo, si yo te digo ejemplo de un bien intermedio, bien, o también llamado insumo, la madera. Y la madera, cuando se le da valor agregado, pasa a ser un bien final. Bien, listo. Otro ejemplo de bien intermedio, la lana. Y cuando se le da valor agregado, mesa. Perdón, sería una chompa, ¿no? ¿Listo? Otro ejemplo de bien intermedio, el cuero. Y el bien final, ¿quién sería? El zapato o la cartera. Bien, entonces de esa manera se clasifican los bienes según su destino. En bienes intermedios sin valor agregado o que no tienen valor agregado, o en bienes finales que sí tienen valor agregado o que ya ha pasado por un proceso de producción adicional. Y estos bienes finales van a ser, en este caso, van a terminar ¿dónde? En el mercado. Y una vez en el mercado, bien, a mano de los empresarios, estos van a ser comercializados o vendidos. Bien, listo. Entonces, a continuación, vamos a ver, en este caso, listo, las siguientes demás funciones, las siguientes demás clasificaciones que tienen, en este caso, los bienes. Eso lo veremos en el siguiente video.